Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Diego Parra y el programa de hoy lo quiero iniciar haciéndote una pregunta reflexiva. ¿Alguna vez te ha ocurrido de que pierdes algún objeto, ya sea una prenda de vestir, tu teléfono, un libro, un objeto de uso personal, cualquier cosa? ¿Qué ocurre cuando no recuerdas o no encuentras dónde está ubicado ese objeto? ¿Cómo te sientes? ¿Te causa molestia? ¿Te causa desespero? ¿Cierto? Ahora te pregunto, ¿qué ocurriría si en vez de que se te perdiera un objeto fuera un familiar, fuera un conocido o fuera un amigo? ¿Cómo impactaría eso sobre tu vida? ¿Cómo manejarías el concepto de saber que no tienes ni idea de cuál es el paradero de ese familiar, de no saber cuál es la situación en temas de salud, de cómo se encuentre un familiar, conocido o amigo? ¿Qué impacto tendría eso sobre tu vida? Esto que te acabo de comentar, que te acabo de preguntar, es lo que le ocurre a las personas que son víctimas de grave crimen conocido como desaparición forzada. Y así inicia el programa de hoy. Iniciamos. ¿Qué desaparición es forzada? Bueno, desaparición forzada hace referencia a un tipo de delito complejo que abarca múltiples violaciones de derechos humanos y que en ciertas circunstancias constituye un crimen de lesa humanidad. Desaparición forzada, tipificada en textos internacionales y en legislaciones penales de varios países, se caracteriza o su concepto comienza con aquella privación de libertad de una persona por parte de agentes del Estado o de grupos de individuos que participan con el apoyo del Estado. ¿Ok? Ahora bien, ¿con qué propósito realizan este crimen los victimarios? Bueno, este crimen se da para causar en la comunidad, en el grupo social en el cual se desenvolvía la persona, intriga, desespero, miedo, molestia, tristeza, temor, ¿ok? Como lo dije al principio, este crimen viola múltiples derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos humanos que viola? Bueno, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho al trato humano y respeto a la dignidad, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a no ser sometido a torturas físicas o mentales ni a ningún tipo de coacción, el derecho a la identidad y a la vida familiar, especialmente en el caso de los niños que son desaparecidos. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se manifiesta este delito en nuestro Código Penal venezolano? Bueno, fácil. En el Código Penal venezolano, en el artículo 181A, podemos ver la sanción y el delito, ¿verdad? Que indica que la autoridad pública, sea civil o militar o cualquier persona al servicio del Estado, que ilegítimamente prive de su libertad a una persona y niegue reconocer la detención o dar información del destino o situación de la persona, impidiéndole así el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales, será castigado con una pena presidio de entre 15 a 25 años. Con esta misma pena serán castigados aquellos miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como colaboradores de tales grupos o asociaciones desaparezcan personas mediante el secuestro. Ahora bien, esas personas que participan como encubriendo o como, digámoslo así, como colaboradores, como coautores, también tendrán una sanción, un castigo, que será una pena a presidio entre 12 y 18 años. Eso es lo que manifiesta el Código Penal venezolano. Ahora bien, quiero hablarte de que en 1987
organizaciones de derechos humanos de Argentina iniciaron un proyecto para llevarlo a organizaciones internacionales como lo son la ONU y la OEA. En el 88 plantearon ese proyecto a las dos organizaciones. La OEA le dio un visto bueno, un visto positivo de aceptación y crearon la Convención Interamericana para la Protección a la Desaparición Forzada. Pero la ONU se mostró cautelosa. Claro, después de pasar los años, debido a los múltiples casos que se veían en el mundo de este crimen, la ONU no le quedó más que aceptarlo y en 2005 crearon su Convención Internacional para las Desapariciones Forzadas. ¿Okay? En muchos países como lo son Irak, como lo son Argentina, como lo son Argelia, Colombia, México, Chile, Perú, El Salvador, Guatemala, son países en los cuales este crimen se da, o sea, de gran manera, ¿ok? ¿Por qué se da este crimen en estos países? Y en Venezuela también. ¿Por qué se da? Bueno, por presencia de grupos irregulares, por bandas criminales, grupos de narcotráfico, de secuestradores, presencia de guerrillas, gobiernos dictatoriales, ¿ok? Ahora bien, en el caso de Irak no habían cifras exactas, pero se calcula que entre el 2005 y 2007 hubieron más de 7.000 desapariciones forzadas, que no es el caso de Argelia, que en Argelia entre el 94 y el 96, o sea, solamente 2 años, oscila que hubieron más de 15.000 a 20.000 desapariciones forzadas. En el caso de Colombia, desde que se creó la convención en la Organización de Estados Americanos hasta el 2015, ¿cierto? Desde 1988 hasta 2015, se estima que hubieron más de 45.630 víctimas de desapariciones forzadas. ¿Por qué en Colombia se da mucho esto? Bueno, como sabemos, Colombia hubo un tiempo en el cual, o hubo un tiempo no, todavía lo hay, existían bandas narcotráficas, criminalísticas, hay presencia de guerrillas, de paramilitarismo, ¿ok? En México también, pero en México el caso es diferente. En México, como sabemos, hay presencia de bandas de narcotráfico. En todos los estados hay bandas de narcotráfico. En este caso en México fue diferente. ¿Por qué? Porque en este caso los desaparecidos no fueron personas adultas, ya mayores, sino niños. La ONU en el 2015 planteó que hubieron más de 6.700 desapariciones forzadas de niños, adolescentes y jóvenes en México por parte de bandas del narcotráfico. Ok, ahora quiero explicarte o darte métodos o opciones de cómo resolver o poder llegar al destino de donde se encuentra la persona desaparecida. Primero que nada, el primer paso que debes de dar es acudir a las autoridades estatales de tu determinado país. Si ves que hay como que una complicidad por parte de las autoridades, no te clarifican en los hechos, no hay nada de pruebas, te dicen no, espera 72 horas para plantear dicho desaparecimiento, o te dicen si le ocurrió eso fue por algo, seguro le ocurrió porque es un guerrillero. Lo ideal sería que vayas a organizaciones internacionales como lo son la ONU y la OEA. ¿Ok? ¿Cómo puedes llegar a tomar la atención de dichas organizaciones internacionales? Bueno, como sabemos, hay algo que se llama redes sociales. Como sabemos, el internet está en todos lados, en todos los rincones, ¿cierto? Por medio de videos, de publicaciones, de textos, digámoslo así, puedes tratar de llamar la atención de esas organizaciones. ¿Cómo? Tratando de que el público interactúe en dicho video o lo comparta por Facebook, Instagram, YouTube, ¿ok? Llamando la atención, como te dije repetidamente,
llamando la atención de las organizaciones internacionales para ver si acuden a esclarecer el hecho de tu familiar desaparecido, porque saben que es difícil que una madre o un padre pierdan un hijo. En caso de que, por ejemplo, digamos, un padre o un hijo pierda a su padre, se le conoce como huérfano, ¿cierto? En caso de que un esposo pierda a su esposa, se le conoce como viudo. Pero díganme ustedes, ¿cómo se le llama a esa persona o al padre, a la madre, que pierden a un hijo? No hay un término con el cual se reconozca ese acto. O sea, es algo anormal, algo desnaturalizado, algo que no ocurre. ¿Ok? Y debe ser difícil para las madres o padres que viven este delito. Ahora bien, yo te recomiendo que acudas apenas sepas de que no das pista de dónde está tu familiar, tu conocido que ha desaparecido de la nada, que acudas a las autoridades, porque muchas veces lo que por sabido se calla, por callado se olvida. ¿Ok? Y con esto termino mi video. Muchas gracias por llegar hasta este punto.